Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordadnos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra en nosotros. El propósito de la palabra es que nosotros podamos ver, experimentar, entender espiritualmente. Es muy diferente entender en la carne a entender en el Espíritu. Entonces nosotros clamemos: Señor, abre los ojos espirituales, permítenos ver espiritualmente, permítenos entender, porque esto depende de la vida de nuestro espíritu. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Padre Celestial, ayúdanos, obra, Señor, obra en nosotros, Padre Celestial. Nosotros necesitamos de tu palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Entonces vivifica nuestros espíritus, Señor, que nosotros comencemos a anhelar, Señor, toda la vida espiritual, que nosotros tengamos el anhelo por conocerte, que tengamos el anhelo, Señor, por rendirte el culto, que tengamos el anhelo por servirte, Padre, que esa sea la razón de nuestra existencia, Señor. Bendice este tiempo precioso, bendice mis labios, Señor, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, Señor, que yo no me aparte, Señor, sino que sea solamente hablando lo que tú revelaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo tome de esto y nos lleve a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Para nosotros, el Día del Señor es especial. Pero dentro de los días del Señor, el primer domingo del mes es súper especial. ¿Por qué? Celebramos la Cena del Señor.
Entonces nosotros celebramos el pacto establecido en su sangre. Ese pacto, ¿qué significa? Cuando usted mira el tabernáculo, que es una sombra de la vida espiritual, la sangre se derramaba en la puerta, fuera de la puerta, se tomaba un macho cabrío, se imponía las manos sobre el macho cabrío, se declaraban todos los pecados del pueblo, eso lo hacía el sumo sacerdote, declaraba todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío y lo mataba. Y con esa sangre del macho cabrío, el sumo sacerdote entraba hasta lo profundo del tabernáculo, que era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo no entraba nadie, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Había un velo pesado que cubría ese lugar era absolutamente oscuro, porque eso era una tienda de campaña. ¿Se acuerdan que hemos visto? La predicadora de la semana pasada nos habló, Dios dijo que vendría y habitaría en la oscuridad. Y entonces solamente se entraba a ese lugar con el rescoldo del incensario, esa era toda la luz que permitía, y sobre el arca de la propiciación, con la sangre que había entrado del macho cabrío, derramaba la sangre el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote no moría, si salía con vida de ese lugar, entonces quería decir que Dios había perdonado los pecados del pueblo. Y él salía otra vez con la sangre, y cuando todo el mundo expectante, ¿no? Veía salir al sumo sacerdote, todo el mundo, ¡ay! Por otro año Dios ha perdonado nuestros pecados. Y él tomaba ahora con hisopos, con ramas, la sangre y la esparcía sobre el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto. Bueno, cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, estamos recordando la obra de Jesús. La copa es el nuevo pacto en su sangre. Quiere decir que ahora los pecados fueron perdonados en Cristo una vez y para siempre. Ya no nos toca todos los años hacer el rito, sino que ahora nosotros sabemos que una vez que nosotros hemos aceptado el pacto en Jesús, nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. Por eso la Biblia será tan clara en decir, ahora a los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Si hubiera condenación en nuestra vida, eso sería tomar por inmunda la sangre del pacto. O sea que la sangre del pacto no tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Pero no solamente fue que la sangre fue derramada en la puerta, en Hebreos usted va a leer bellamente que dice que Jesús padeció fuera de la puerta por nuestros pecados y que nosotros ahora salgamos fuera de la puerta a predicar el Evangelio, sino que además el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dice la Escritura, el día de la cruz se rasgó de arriba abajo, indicando con esto que ahora el camino que nosotros tenemos hacia el trono de la gracia, o sea, la presencia del Padre, está libre. ¿Para quién? Para todos. Y dice también en el libro de los Hebreos, bellamente lo dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que se hizo como nosotros siendo tentado en todo, que por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar fortaleza y socorro. ¿Qué significa el trono de la gracia? Precisamente la gracia es el perdón de los pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay gente que dice, no se puede acercar al trono de la gracia si usted no va y limpia sus pecados. Entonces no entendió. Está tomando por inmunda la sangre del pacto. Dice en el 1 Corintios que si beben la copa y comen el cuerpo sin discernir esto, el cuerpo y la sangre, juicio come para sí. Porque no ve que no está entendiendo precisamente que nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Por eso cuando tomamos la cena todos hemos de tomarla. Y con una actitud de gozo, de agradecimiento, con una actitud de confianza, porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, diciendo, Señor, si fuera por mí, yo no podría acercarme a ti. Porque no ves que yo soy un vaso de barro, inmundo, pecador, pero por la obra de Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, yo me acerco ante ti y te puedo llamar con toda mi boca, Padre nuestro. Por eso la cena es tan importante cuando celebramos esa cena nosotros como iglesia. Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es espíritu. Fíjese en esa porción que hemos leído en Efesios capítulo 2, es una muy buena porción siempre para que usted le predique a la gente que jamás ha escuchado el Evangelio. Entonces, partir desde Efesios capítulo 2 es vital. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí la palabra de Dios
nos revela que hay una muerte que es completamente diferente a la muerte física, y es la muerte espiritual. Usted sabe, en la religión no se habla de la muerte espiritual, en la religión se habla de la muerte física. Por eso, cuando una persona escucha el relato del Génesis, en la religión dice que Dios hizo un muñequito de barro y le sopló aliento de vida y el muñequito tuvo vida. Y que cuando el muñequito comió el fruto, que entonces el muñequito va a experimentar la muerte física. Pero no hablan de la muerte espiritual. En ninguna religión se habla de la muerte espiritual. Solamente la palabra de Dios habla de la muerte espiritual. Por eso me encanta ese versículo donde Jesús le dice a un hombre que quiere seguirlo, pero deja primero que vaya y entierre a mi Padre. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de los muertos espirituales con respecto a los muertos físicos. La mayoría de la gente no sabe que está muerta espiritualmente. Si uno le dice a una persona, digo, ¿usted sabe que usted está muerto espiritualmente? No, se ponen bravos incluso. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, entonces leamos en la Biblia qué dice. ¿Cómo sabemos que una persona está muerta espiritualmente? En el versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando una persona no tiene vida en el espíritu, la persona solamente puede obedecer a la voluntad de la carne y a la voluntad de los pensamientos. No puede obedecer a la voluntad del espíritu. Estábamos hablando del ayuno. Es que el ayuno es muy chévere. Porque no ve que en el ayuno el cuerpo le dice, dame de comer, pero con gritos, ¿sí? Uno está ahí cuando está ayunando, está al lado con los amigos y empieza el estómago, y no, ay, fue el estómago, ¿sí? Para que la gente no quede como mal. Pero el estómago empieza a gruñir y a decirle, dame de comer. Y entonces uno en el alma empieza a decir, ay, no, pero ese ayuno está muy fuerte, yo voy a comer. Pero el espíritu le dice, no, oremos, necesitamos orar, necesitamos vivir la vida de fe. Ahí ve las tres voluntades, la voluntad de la carne, la voluntad del alma y la voluntad del espíritu. Pero la gente que está muerta espiritualmente no sabe que hay voluntad del espíritu. Por eso es que es un poco difícil cuando uno está predicando el evangelio por primera vez, hablar del espíritu y la gente no sabe. Y lo que menos entiende la gente es que Dios es espíritu. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 22 en adelante. Esta porción, este encuentro de Juan con esta mujer samaritana es tan espectacular. Esta mujer es una mujer piadosa como ninguna, es una mujer tan piadosa, claro. Yo sé que usted ha oído hablar mal de esta mujer samaritana, porque como dice que 5 maridos has tenido, entonces, ay, mire esa sinvergüenza. No, eso lo dicen los ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Porque es que en el judaísmo había una ley que se llamaba la ley del levirato, era la ley de Moisés. Y en esa ley del levirato decía que si una persona, una mujer, se casaba con un hombre y no tenía hijos, cuando quedaba viuda, tenía que casarse con el familiar más cercano. Y si se casaba con el familiar más cercano y no tenía hijos, tenía que casarse con el familiar más cercano hasta que tuviera hijos. Cuando tuviera hijos y se moría, ya no tenía que volver a casarse. Acuérdense que Jesús tiene ese encuentro con los saduceos que le dicen, una mujer se casó con 7 hermanos, de ninguno tuvo hijos, ¿cuál será su marido? Esta mujer es una mujer de la religión samaritana. Los samaritanos son las 10 tribus de Israel que se fueron al norte, pero son bajo la ley de Moisés. Entonces ella nació en su religión samaritana, ella ama a Dios, es tan amante de Dios que ella quiere cumplir la ley, aunque esto le cueste tener 5 matrimonios, eso debe ser durísimo. Pero fíjese, cuando esta mujer se encuentra con Jesús y Jesús le habla de algo que esta mujer ha tenido siempre, ¿qué tiene esa mujer? Esa mujer tiene una sed que ni la religión ni la vida común le ha logrado saciar. Y esa sed es la sed del Espíritu. Ella no sabe.
Por eso Jesús le habla de esta manera, dame de beber, y la mujer le dice, ¿usted por qué me pide de beber si usted es judío? Y él le dice, mira, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría esa agua viva. Y usted sabe, el agua viva es la plenitud de la existencia, encontrar la razón de la existencia. Esta mujer, cuando escucha a Jesús hablar de esa manera, le dice, me parece que eres profeta. Y le hace una pregunta, pero fíjense, uno sabe la calidad de esta mujer por la pregunta que hace. Porque la mujer no le dice, ay, ¿con quién tengo que casarme ahora? Ay, ¿cómo hago para tener una camioneta blindada? No, ¿qué le pregunta a la mujer? ¿Dónde se debe adorar? ¿Se da cuenta que esa mujer es tan piadosa? Que aunque tiene su religión y aunque ha sido cumplidora de su religión, esta mujer sabe que no es ahí, que hay algo que falta. Y además ella quiere saber dónde es. Ella no está diciendo, no, yo nací en mi religión y yo voy a morir en mi religión y a mí nadie me saca de mi religión, porque esta mujer no es religiosa. Esta mujer es una mujer que tiene sed espiritual. ¿Dónde? Le hace la pregunta del millón. ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús le responde. Ella le dice, ¿Jericín o en Jerusalén? O sea, ¿es en una religión? ¿Es por medio de los samaritanos? ¿Es por medio de los judíos? Jesús le recuerda a la mujer, acuérdese de la promesa de Dios que la salvación, o sea, el Salvador, va a venir por el pueblo de Israel, de los judíos, por la tribu de los judíos, por la tribu de Judá. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto es una particularidad. Porque cuando uno escucha todos los congresos de alabanza, ahora todos los congresos son de alabanza, ninguno es de palabras, sino que todos son de alabanza. Cuando uno escucha los congresos de alabanza, entonces ponen de héroe a David, ¿no? David, el modelo del perfecto adorador. Viejo, David no adoró en espíritu ni en verdad, porque aún no había llegado el Mesías. Nunca he escuchado que digan de esta mujer en un congreso de alabanza, ¿no? Mire, esta es la adoradora en espíritu y en verdad. Y dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso era lo que Dios estaba buscando. Eso era lo que ese era el plan de Dios. Eso era lo que Dios había anhelado. Para eso es toda la historia de la salvación. ¿Para qué? Para encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tengo que hacer otra vez la aclaración que me toca hacer siempre acá. Adorar no es cantar. Adorar es servir. Es rendir la vida a Dios, es rendir el culto a Dios. Y entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Se da cuenta lo piadosa que es esta mujer? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué revelación la que Dios le da. Mire, cuando nosotros decimos Dios es espíritu, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en cuenta el concepto del espíritu. Es más, mucha gente confunde el alma con el espíritu. La gente se trastoca siempre pensando en el alma y en el espíritu y piensan que son un sinónimo, pero es completamente diferente. ¿Cómo entender el espíritu? Bueno, nos toca primero por lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Lo físico, lo material, la carne, el mundo, la ciencia, el conocimiento está basado en lo físico. Cuando un hombre es un hombre científico, él se va por lo físico. La sociología, las ciencias sociales están yendo por lo físico. No pueden tratar otra cosa. No llegan a otra cosa. Por eso son tan limitadas esas ciencias. Porque no están viendo sino los fenómenos que están ocurriendo. Eso es el mundo. Bueno, hay un nivel más alto y es la religión. Porque la religión empieza a pensar en lo intangible del hombre. Pero lo intangible lo llevan solamente al alma. Entonces solamente empiezan a pensar en las emociones, en las voluntades, en las costumbres, en los modos, en la moral. La religión es la parte moral del hombre. Entonces fíjese que todas las religiones están hablando de unos preceptos,
tales como no coma, no mire, no use, no haga, sacrifique, castigue el cuerpo para que su alma en alguna manera reciba ¿qué? ¿No ve cómo es la religión? Hace que usted castigue el alma que usted castigue el cuerpo para que el alma reciba purificación. Pero eso es entender al hombre de una manera muy baja. Dice la Biblia, esto es entender al hombre de una manera animal. Pero hay algo más alto, el espíritu. Y cuando nosotros logramos entender que nosotros tenemos espíritu y que hemos de anhelar por la vida del espíritu, en ese momento la vida espiritual ha llegado a nosotros. Si usted no ha sentido hambre espiritual, si usted no ha sentido sed espiritual, si usted no ha sentido necesidad de buscar por su espíritu, entonces entienda que usted está ¿qué? Muerto. Muerto no significa que no tenga espíritu. Muerto significa que su espíritu no está cumpliendo para lo cual fue creado. Miren, en este momento hay unos bombillos aquí encima de nosotros. Están, existen, funcionan. Pero ¿qué pasa? No están cumpliendo el propósito. A no ser que alguien venga y los conecte. Y en el momento que los conecta, esos bombillos comienzan a cumplir su función. Pero si alguien los corta, entonces esos bombillos dejan de cumplir completamente su función. Mire conmigo un momento Génesis capítulo 2. Yo conozco personas que han tenido la vida religiosa cristiana durante más de 10 años y han llegado a la iglesia. Y yo les hago siempre la pregunta, ¿usted sabe de su espíritu y que está muerto? Ni sabía de la vida del espíritu. Imagínese, 10 años asistiendo a una iglesia y ni siquiera saber de la vida del espíritu. Leer uno todas las doctrinas, todos los tratados, todas las manifestaciones de la oficialidad. Y que en ella no se hable por un momento de la muerte espiritual y de la vida espiritual. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Fíjense que ahí dice que el hombre fue hecho un ser viviente. No dice que un muñequito llegó a ser un ser viviente. No dice que una figura llegó a ser un ser viviente, sino que el hombre, que era un hombre animal, llegó a ser un ser espiritual. Es que los animales tienen su cuerpo y tienen su carne y ellos buscan por la carne y por el cuerpo. Es que los animales también tienen su corazoncito. ¿No ha visto que los gatos son cariñosos y odiosos y los perros y le baten la cola a una gente y a otra no? Y que cuando uno los regaña se deprimen y van y se esconden, ¿sí? Porque tienen alma. ¿Pero qué no tienen los animales? Espíritu. Esa es la diferencia entre los animales y el hombre. Y las personas que piensan en las cosas de la carne hablarán para las cosas de la carne. Inclusive predicarán desde los púlpitos, pero para la carne. Usted quiere tener salud, usted quiere tener un buen carro, desea que sus hijos coman bien, ustedes quieren tener la bendición económica, entonces ahora ¿están hablando para qué? Para la carne, para los animales. Y a veces cuando son un poquito más elevados, entonces empiezan a hablar del alma, las emociones. Tú que estás en depresión, tú que estás bajo tristeza, tú que estás bajo angustia, el Señor quiere quitar tu tristeza, quiere secar las lágrimas de tus ojitos. Y detrás tienen a un pianista ahí que turun, turun, turun. Y entonces el alma de uno es movida. El alma se mueve a los sentimientos. Ay, es tan fácil. ¿No ve que uno escucha esas historias tontas y se pone a llorar de los zapaticos rotos y de todo eso? Uno ahí. ¿Pero qué están tocando? El alma. Pero hay algo más alto. El espíritu. Hay un hombre que se llama Víctor Frank. Él era judío. Él era una eminencia. Era un psicólogo austriaco con cátedra en la universidad. Una eminencia, el tipo con toda la plata del mundo en Austria, con su familia. Y entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial y lo tomaron y lo llevaron a los campos de concentración. Usted sabe cómo fue para los judíos en los campos de concentración. Perdieron todo.
su dinero, sus propiedades les fue quitado. Les quitaron la familia, toda la familia fue asesinada, sus hijos pequeños no podían estar en los campos de concentración, los mataron, su esposa no servía, la mataron. Le quitaron el pelo, le quitaron la ropa, le quitaron los dientes de oro, le quitaron hasta el nombre, porque le pusieron un número y ya no se llamaba Víctor, ahora se llamaba un número. Y entonces, si la razón de la existencia de él hubiera estado en los bienes que poseía, ¿qué hubiera pasado? Se muere. Y si su razón de existencia hubiera sido su familia, sus hijitos, su esposa, ¿qué pasa con él? Se muere, porque ha perdido la razón de la existencia. Y si hubiera sido su intelecto y su popularidad y su fama en la universidad, ¿qué? Se muere, porque ya no hay donde ser famoso. O su propio nombre, su ego, se muere. Pero él, en medio de esa situación tan caótica, descubrió el sentido de la existencia. Así se llama el libro. Un hombre busca el sentido. Y entonces él se dio cuenta que había algo que no estaba dentro de él, que no correspondía a su intelecto ni a sus bienes, y que era eso que se llama Dios. Y entonces el hombre comenzó a tratar de ayudar a la gente que estaba en los barrancos y cogía el pedazo de mendrugo de pan que le daban y a los que había desanimados iba y los compartía y mira y acuérdate y no, y hemos de buscar a Dios. Él dice, los más fuertes no sobrevivieron al campo de concentración, sobrevivieron los que tenían un sentido en la vida, que no está dentro del hombre. No es que el hombre crea el sentido de su vida, es que el hombre descubre el sentido de la vida. Y ese sentido de la vida solamente está fuera de este mundo, imagínense. El sentido de la existencia no está en este mundo. El sentido de la existencia está en el espíritu del hombre, que es eterno. Y Dios le puso esa eternidad al hombre del corazón para que la busque. Miremos Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. Estaba buscando un versículo que dice que pusiste eternidad en el corazón del hombre. Entonces, leamos Eclesiastés 3:21. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Miren conmigo el versículo, capítulo 12. Y leamos desde el versículo 6, es muy bonito esta porción. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo creó, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Cuál es el versículo que dice, pusiste eternidad en el corazón del hombre? 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso todas las personas buscarán el sentido de la existencia. Lo que pasa es que no saben dónde buscarlo. Empiezan a buscarlo en la familia. No, yo sueño con una familia, Y tienen la familia y, ay no, algo falta. No, es el dinero, buscan el dinero, tienen el dinero, no, ay, algo falta. No, es la intelectualidad, la profesión, y tienen el culmen en la profesión, algo falta. Yo doy gracias a Dios cuando se completa alguna de esas áreas y la persona se da cuenta todavía que algo falta. Porque la gran mayoría de la gente, lo que hace el mundo para engañarlo es que no puede alcanzar en ninguna de estas áreas para que no piense en la eternidad. ¿Usted no ha visto cómo son los gobiernos socialistas? ¿Qué hacen para tener al pueblo embobado? Le quitan los alimentos, restringen los alimentos. Entonces la gente sin alimento empieza a preocuparse, ¿por qué? Por lo básico, por una libra de harina pan, por poder conseguir un jabón o una crema de dientes. Entonces todo el mundo está corriendo. ¿Y dónde? Y las noticias son, oiga, que allá en el supermercado en el norte hay un supermercado que está vendiendo harina pan. No, que allá al sur hay jabón y que allá están vendiendo la untada de desodorante por
Y entonces la gente está como ratones, pensando en lo básico. Porque cuando una persona está satisfecha, comienza a pensar en que tiene que haber algo más. Tiene que haber un sentido en la existencia. A partir de la experiencia que sufrió Víctor Frank, él ideará una nueva corriente en la psicología. Se llama la logoterapia. Yo creo que él de alguna manera tuvo contacto con el Nuevo Testamento. Él es judío, porque utiliza símiles de los fariseos y de Jesús hablando, pero... Entonces, ¿qué es la logoterapia? Es que la gente encuentre cuál es la razón de sentido de su existencia. Entonces viene la persona, no, es que a mí mi papá, no hablemos de su papá, hablemos de usted. ¿Para qué está usted aquí? ¿Cuál es el sentido de su ser? No, lo que pasa es que es el dinero y el... No hablemos del dinero. Si usted muriera hoy, ¿qué pasaría con usted? Él le hacía una pregunta a la gente durísima en las sesiones. Le preguntaba, ¿y por qué no se suicida? O sea, ¿qué lo hace mantener la vida? Y la mayoría de la gente sabe que respondía, no sé para qué vivo. Pues nosotros tenemos la respuesta para que la gente encuentre el sentido de la existencia. Y esa respuesta solamente es Jesús. Esa es la verdadera logoterapia. Imagínense, se llama logoterapia. Y es encontrar el sentido, porque la palabra logos en una de las acepciones significa sentido, en el otro significa propósito, en el otro significa causa y en el otro significa espíritu. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Leamos desde el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ni valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa es la religión. Ahí Pablo está resumiendo la religión. Usted sabe, ¿no? La mejor religión es la religión judía. Es la religión perfecta. Pero Pablo está hablando, mire, es que entienda que hay otra cosa más allá de la carne. Todos los mandamientos de Moisés tenían que ver con la carne, así lo va a decir en el libro de Gálatas. Todas son las cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con la carne, pero no tienen que ver con el espíritu. Mire un momento conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? 2 cuerpos. Un cuerpo que se ve y un cuerpo que no se ve. El cuerpo que se ve con los ojos físicos, lógico, es el cuerpo físico. Pero el cuerpo que no se ve es el cuerpo espiritual. ¿Usted se imagina que nosotros viéramos espiritualmente? No, eso sería terrible. No aguantaríamos ese voltaje. Porque imagínense entonces si nosotros en un momento abríamos, cerramos los ojos y empezáramos a ver espiritualmente. Entonces aquí veríamos una gente viva y otra gente muerta, ¿no? Como en las películas de los zombies, hay unos ahí muertos espiritualmente y otros vivos. Dentro de los vivos veríamos a unos con más gloria que a otros. Pero no solamente veríamos eso, también veríamos a los demonios, o sea, los espíritus de los muertos ahí fregando a cada persona. Pero no solamente eso, también veríamos a los ángeles caídos fregando. Pero no solamente eso, también veríamos a los ángeles obrando. ¿A quiénes no veríamos?
no veríamos a los santos que ya murieron en Cristo, porque ellos están en el paraíso. Eso lo hablaremos después en la próxima prédica de primer domingo del mes. Pero imagínense uno viendo todo eso, pues no podría, sí hay todas las cosas, bueno, mejor que solamente vemos físicamente. Pero cuando nosotros también aprendemos acerca de Dios, empiezan a ser abiertos los ojos espirituales. Porque nosotros ahora vemos la verdad, porque ahora nosotros vemos a Dios. Hay dos cuerpos, hay cuerpo físico y hay cuerpo espiritual. El cuerpo físico, ¿a dónde va a volver? Al polvo de la tierra. Los animales solamente tienen cuerpo físico, de modo que si esta fuera el alma, cuando el cuerpo físico vuelve al polvo de la tierra, el alma de los animales se desvanece, porque no tiene dónde permanecer. Pero el ser humano tiene cuerpo físico y cuerpo espiritual. De modo que cuando el cuerpo físico vuelve al polvo de la tierra, el espíritu ¿qué? Permanece por el cuerpo espiritual. Y este ser es el que se presentará delante de Dios. Este ser, su cuerpo espiritual y su alma se presentará. Entonces, Dios le va a demandar a usted, que es su cuerpo espiritual y su alma, ¿qué hiciste con mi espíritu? ¿Qué hiciste con el espíritu que te di? ¿Estaba ciego? ¿No me abriste los ojos? ¿Estaba sediento? ¿No me diste de beber? ¿Estaba desnudo y no me vestiste? ¿Estaba encarcelado y no me visitaste? ¿Qué hiciste con mi? Eso es lo que, por eso dice que el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y todo lo que nos preocupamos por la carne, ¿en dónde queda? Qué bobada, ¿no? Ay, yo que estaba tan preocupado por mi iPhone 5, viejo, ¿qué? ¿No ve que no va a sacar ni la piel, ni los huesos? Solamente su espíritu. Y el espíritu de los que usted pudo llevar a los pies de Cristo. Esas son nuestras coronas. Esos son nuestros galardones en el cielo. Muy importante entender esto del ser humano. Que el ser humano tiene cuerpo físico y cuerpo espiritual. Pero que debemos de preocuparnos más por el cuerpo espiritual. Mire conmigo Romanos capítulo 8, versículo 1 al 9. Esta porción es espectacular. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted entiende que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos es porque empieza a preocuparnos que o esa debería ser la razón. Porque si yo le digo a usted, ven a Cristo que Él te quiere dar un 4x4 blindado, ay no estoy hablando del Espíritu. Ven a Cristo que Él quiere remediar tu trabajo o tu relación interpersonal, no estoy hablando del Espíritu. Nosotros decimos es venga a Cristo, porque su espíritu está muerto y usted necesita la vida. ¿Se acuerdan los dos ladrones que estaban al lado de Jesús? Ambos le piden a Jesús. La diferencia es que le piden. Porque uno le pide, oye, si tú eres el Mesías, bájanos de aquí, bájate tú también. Bájanos para que no suframos esta tortura. Pero el otro le dijo que, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió solamente una oración. Porque le dijo a ese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que no estamos andando en la carne sino conforme al Espíritu? Porque estamos buscando por el Espíritu. Puede ser que estemos cojeando, puede ser que estemos renqueando, puede ser que nos estemos arrastrando, puede ser que estemos ahí solamente con la mano, pero vamos por nuestro Espíritu. Queremos la vida del Espíritu, anhelamos la vida del Espíritu, buscamos por la vida del Espíritu y batallamos, no contra la carne, no contra el alma, sino por el Espíritu. Pero usted sabe, ¿no? Satanás es muy hábil, porque él sabe que jamás le va a decir a usted, maldiga a Dios y muérase. ¿Qué pasaría si Satanás le dijera en este momento, oiga, venga, maldiga a Jesús y muérase? A ver, dígale a Jesús una blasfemia y muérase. ¿Qué haría usted? Yo creo que nadie haría eso. Entonces por ahí no se mete Satanás. Entonces ¿por dónde se mete? Por nuestra debilidad, por la carne y por el alma. Entonces empieza a afligirle con enfermedad, entonces empieza a afligirle con falta de dinero, entonces empieza a afligirle con
Entonces usted empieza, la primera semana, Señor, yo confío en ti, tú me darás un buen trabajo. Y a los 3 meses, Señor, acuérdate, yo soy tu hijo. Y al año, oye, ¿y qué pasó? ¿Dónde estás? Y a los 2 años, ¿para qué le servía al Señor? Listo, eso es lo que quería Satanás. ¿Cómo comienza con la familia, no? Entonces problemas y dificultades. Esta mañana iba a venir a la iglesia y ay, ¿usted por qué dejó quemar los huevos? Ay, entonces yo no voy a su iglesia. Y entonces algo que era físico se convirtió en ¿qué? En espiritual. Porque usted colocó las cosas de la carne por encima del espíritu. Pero cuando nosotros empezamos a andar en el espíritu, pensamos, ¿no? No importa que haya quemado los huevos, porque si la molesto no va conmigo a la iglesia. Bueno, los va a comer. ¡Ay, ricos! Porque ya empieza a pensar, ¿qué? Espiritualmente. Y empieza a decir, no, yo tengo que cortar esta cosa. No, yo no puedo estar bobeando con esto. No, yo tengo que estar aquí. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Entiende qué es la fe? Es esperar, no, todo va a salir bien. No, ¿cuál que todo va a salir bien? Ay, hermano, no leyó la Biblia. ¿No ve que lo pueden estar matando a pedradas como a Esteban? Ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo matan a pedradas? No, pero Dios está de pie, Jesús está de pie viendo la muerte de su santo y gozoso. Porque la carne va a volver al polvo de la tierra, pero el Espíritu, ¿usted sabe las coronas de Esteban? De morir como un mártir delante de Dios. Eso es lo que Él está esperando. Dios está esperando que nosotros vivamos ¿qué? Por el Espíritu. Que por el Espíritu sometemos todas las cosas, porque no podemos separar. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Todo su ser. ¿Usted o cómo vino aquí? No, decir que Transmilenio o en bicicleta. No. Vino en este envase. Si no, no hubiera podido venir. Tuvo que ser su cuerpo lo que se movió. ¿Pero qué lo hizo mover? Su alma. Dijo, no, vamos a la iglesia. Pero ¿quién le estaba clamando para que viniera? Su espíritu. No es que su espíritu le dice, ay, venga. Ay, no, el alma dice, bueno, yo creo que más bien por internet me voy a conectar. Pero el espíritu le dice, no, esto no es un programa de televisión. No, vamos. Hay que estar en la congregación de los santos. Y entonces el alma, ay, pero es que estoy tan cansado, el cuerpo le dice, ay, sí, quédese. Y entonces, no, vamos. 3 voluntades dentro de usted. Su cuerpo, su alma, su espíritu. El espíritu no puede decidir. El cuerpo no puede decidir. El alma es la que decide. Su voluntad. Pero que su voluntad esté haciendo por su espíritu, no por su carne. Esa es la vida del hombre espiritual. Dice ahí en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso el fin de la ley es Cristo, porque Él en su carne cumplió la ley ¿por quién? Por nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Es que mire, cuando uno empieza a andar en el Espíritu, entonces comienza a vivir por el Espíritu. Y ya la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Moisés, ya no tiene más sobre nosotros. Es más, nosotros vamos más allá de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice ojo por ojo, diente por diente. Pero la ley del Espíritu de vida me dice, ore por sus enemigos, bendiga a los que lo ultrajan y los... ¿Qué es más alto? ¿Qué es más alto? Ni entiende que ese tipo de ley no se puede vivir sino por el Espíritu, no se puede vivir por la carne. Porque por la carne uno dice, ve este malvado sin vergüenza, pero por el Espíritu uno desea vivir. Claro, la religión solamente se limita a la ley de la carne, a la ley de la muerte, a la ley de Moisés.
pero no sirve para nada. La religión solamente hablará de costumbres, de morales, de actividades que tienen que ver con la conducta. Pero jamás la religión le dirá que viva para hacer la voluntad de Dios, que es, en primer lugar, que su espíritu tenga la vida, y en segundo lugar, que usted lleve a otros a la vida. Mire conmigo Filipenses capítulo 3. Está hablando Pablo. ¿Es que usted sabe que la moral se convirtió en ladrón del evangelio? Porque la religión cambió el mensaje del evangelio por un asunto de normas y de preceptos humanos. No mire, no toque, no, eso es todas las religiones. ¿Qué dice Pablo? Filipenses capítulo 3, bueno, leamos desde el 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Saben cómo llama Pablo a los que quieren hacer que la iglesia cumpla la ley de Moisés? Los llama perros, los llama malos obreros y los llama mutiladores del cuerpo. Y mire, puede ser el rey Pepinito. Si el rey Pepinito está enseñando eso, hemos de decirle perro, hemos de decirle mal obrero y hemos de decirle mutilador del cuerpo. Porque eso es grave, eso está en contra del evangelio. Lea en la casa el libro de los Gálatas. Entonces dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. ¿Usted se imagina ese grado de vida piadosa de Pablo? Lograr decir que en cuanto a la ley él era ¿qué? Irreprensible. Y él está diciendo que eso es confiar en ¿qué? En la carne. Y después dice, pero cuántas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién tiene una versión de la palabra de Dios para todos? Y ciertamente aún apreció todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Entiende que yo busco las groserías como Bart Simpson en la Biblia para poder decirlas? ¿Lo tengo por qué? ¿Qué tiene por estiércol? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley. ¿Sabe qué? Todo eso es estiércol, estiércol. ¿Por causa de qué? De encontrar el logos, la verdad, la razón de la existencia, lo único que realmente nos puede mover a nosotros fuera de este mundo. Por eso nada se le compara. Nosotros cantamos, el centro de todo es Jesús, nada se le compara. Es mucho más que un tratamiento psiquiátrico, es mucho más que un tratamiento de dianética, que una metafísica, es mucho más que cualquier filosofía hueca de sutilezas. Porque no ve que es la vida, y es la vida que solamente proviene de Dios por medio de Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y nosotros, los que hemos recibido el conocimiento de la verdad, somos capaces de tenerlo todo por basura, por estiércol, por causa del conocimiento de Cristo. Y eso es ser espiritual. Ser espiritual no significa que usted entra en un trance ahí raro, ¿no? Estoy viendo una visión.
No veo a los ángeles y al diablo quemándose, y también veo a Elvis Presley bailando rock and roll en una plancha de hierro. Y las almas de los que están en el purgatorio diciendo que recen novenas para que... ¡Ay, no! ¿No ve que todo eso es mentira? ¿No ve que todo eso no es espiritual porque se están oponiendo a lo que es espiritual? Espiritual es la palabra de Jesús. Y ser espiritual es el cumplimiento de esa palabra en mi vida, que el motor de mi existencia es Jesús. Y eso solamente es posible por medio de lo que nosotros celebramos hoy, la cena del Señor. Su sangre, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, su sangre nos limpió y nos dejó como si nunca hubiéramos pecado. Y no solamente eso, su cuerpo fue abierto para que el velo que nos separaba ya no existiera más y tuviéramos nosotros camino abierto hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Se da cuenta el gozo de celebrar la cena del Señor? Esa es la victoria de la vida de fe. Ese es el camino de los espirituales. Vamos a orar para recibir la cena del Señor. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias, tantas gracias. Gracias, Jesús, gracias. Lo que era imposible por medio de la ley, tú lo hiciste por medio del Espíritu de gracia, Señor, que has derramado sobre nosotros. Transformaste nuestra existencia, Señor, un día cuando estábamos perdidos y en oscuridad. Alguien, bendito sea, nos predicó la palabra de verdad. Padre, y esa palabra atravesó todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestro corazón, y llegó hasta nuestro espíritu y lo vivificó, Señor. Y ahora estamos aquí teniendo la comunión contigo, Señor, no por nuestras propias obras de justicia, sino porque tu Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta una vez y para siempre. Señor, nosotros tomamos con gozo esa cena, Padre Celestial, y nos deleitamos en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén.